Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos de Comunidad Misionera Internacional Brillo de Luz. Les saludamos en esta preciosa oportunidad, deseándole que las bendiciones del Señor sean sobre cada uno de ustedes. Mi nombre es Iris Magaña. Estamos aquí en este día reunidos, dispuestos a estudiar la palabra del Señor, esperando que este mensaje que el Señor nos trae en esta oportunidad sea un mensaje de vida, un mensaje de salvación, un mensaje que traiga esperanzas en estos momentos tan difíciles que como generación nos está tocando que vivir. Esperamos que el Señor pueda hablar a nuestros corazones y que principalmente sea nuestro corazón dispuesto a abrirse, a escuchar las enseñanzas que el Señor tiene para con nosotros. Amén. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmo. Vamos a estar estudiando en esta oportunidad el Salmo capítulo 40. La palabra del Señor nos dice que toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para que todos seamos llenos del Espíritu Santo a través de ella, para que podamos enseñar, para que podamos corregir, instruir también. Así es que vamos a tomar esta porción en esta oportunidad, esperando que sea de bendición para todos nosotros. Amén. El Salmo 40 dice de la siguiente manera: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Amén. Más adelante la palabra del Señor nos dice en el versículo 11: Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número y me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Amén. Luego dice más adelante en el versículo 17: Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a primeramente darle gracias al Señor, ya que es una misericordia más del Señor que podamos estar este día con vida, respirando, alabando a nuestro Señor. Amén. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno, Señor, y hasta aquí tu mano nos ha sostenido, Dios de la gloria. Ayúdanos, Señor Jesús, prepara nuestros corazones, Señor, para que así, Señor, como nuestros oídos, Señor, puedan escuchar, Señor, a la voz, Señor, a la voz que tú estás emitiendo en esta hora, Dios mío, porque tu palabra, Dios mío, nos está hablando, Señor, a través de la Biblia, Dios de la gloria. Así mismo, Señor, prepara nuestro espíritu, Dios de la gloria, para que todo lo que escuchemos lo podamos retener, Dios de la gloria. Gracias te damos, Dios mío, y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Como muchas ocasiones yo lo he comentado y lo he compartido con la mayor parte de mis amigos, de mis hermanos en la congregación, el libro de los Salmos es uno de los que más me apasiona estudiar. Es un libro de alabanzas, ya que conocemos de que los salmos son himnos, son alabanzas que el pueblo de Israel lo usaban para adorar al Señor. Cada vez que leemos un salmo, yo me transporto a ese tiempo y me imagino la adoración que había en la nación con este salmo. Nosotros ahora lo leemos nada más, pero realmente para ellos era una alabanza, una adoración,
la que surgía en el momento de leer cada salmo. Amén. Y este salmo, el Salmo 40 específicamente, es un salmo que el Señor ha tratado mucho conmigo, porque en realidad se trata de un salmo que habla de la paciencia. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos ejercitarnos en la paciencia como cristianos? Porque sabemos que estamos caminando en un camino el cual lleva muchos obstáculos. El mundo nos presenta demasiados obstáculos como cristianos y nosotros venimos y caminamos en este mundo lleno de tanta maldad, en el cual nosotros tenemos una esperanza, la esperanza de nosotros que nos sostiene, la que nos da vida, la que nos encamina a que nosotros nos movamos hacia adelante cada día más, esforzándonos. Amén. Como cristianos debemos de comprender que es parte de la vida cristianos que nosotros pasemos por este momento, como decía en el versículo 1, pacientemente esperé a Jehová. Hay veces que hay que esperar al Señor, porque muchas veces pasamos por angustias, por tribulaciones. Cuando todo en nuestras vidas nos va bien, entonces nosotros vemos que es difícil, no es difícil mostrar agradecimiento, no es difícil mostrar paciencia, porque como todo nos está yendo tan bien que decimos, bueno, voy a tener paciencia porque ya va a suceder lo que estoy esperando. Pero como cristianos vemos que la paciencia es algo que va a ir poco a poco, un proceso que el Señor va a tratar con nosotros como cristianos. Algunos tal vez esta paciencia se les pueda acabar en el camino, pero como nosotros, el verdadero cristiano, sabe de que la verdadera prueba de la paciencia, entonces viene en el momento de nuestra angustia, en el momento en el que clamamos al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Porque muchas veces cuando pasamos por este momento nosotros queremos manipular las situaciones y decir, como soy cristiano, el Señor me va a responder inmediatamente. Cuando realmente nosotros si le servimos al Señor, no precisamente la respuesta va a venir inmediatamente. Ahora en este mundo yo creo que estamos viviendo los tiempos difíciles. Yo creo fielmente que a nosotros, a nuestra generación, le ha tocado que vivir estos tiempos de angustia, tiempos de preparación. ¿Preparación para qué? Preparación para la llegada del Señor. Porque la palabra del Señor dice que nos encontraremos con Él en las nubes cuando todas estas cosas acontezcan. Nosotros debemos de estar erigidos con nuestras cabezas levantadas, esperando la llegada del Señor. La paciencia en estos tiempos es algo que creo que la mayoría de la humanidad la está experimentando. ¿Por qué? Porque muchas veces muchos se han quedado sin trabajo, en primer lugar, muchos trabajos cerrados. Muchos de nosotros hemos pasado tal vez por una pérdida de un familiar, ya sea a través de esta enfermedad que está ahora mismo en el mundo o ya sea por otra enfermedad. Muchos de nosotros estamos pasando por enfermedades físicas. No todo el que es cristiano quiere decir de que va a gozar de perfecta salud, aunque el Señor dice que primero sana nuestra alma y después Él sana nuestro cuerpo. Pero también nosotros como cristianos vamos a pasar por enfermedades. Y es difícil en la enfermedad ser pacientes. Como les decía anteriormente, la paciencia cuando todo nos va bien es de lo más fácil. Es lo mejor que pueda uno decir, bueno, soy paciente porque estamos bien. Pero si estamos mal, tantos matrimonios hoy en día que están arruinados. Hay matrimonios que ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí reunidos hablando de estas palabras, hay esposos, hay esposas que están destrozados, esperando firmar un papel de divorcio, que realmente ese papel está llevándolos a la destrucción. Hay hogares que están luchando todavía. Tal vez ellos saben que la situación les ha aquejado,
la situación los tiene en conflicto, pero ellos están luchando, están diciendo, no, no nos vamos a dar por vencidos. Hay que tenernos paciencia uno con otro para que así soportemos y venzamos esta prueba. O tal vez no es a través de una cuestión matrimonial, pero tenemos hijos. Muchos pasamos estas circunstancias, estas angustias por nuestros hijos. Tal vez un hijo enfermo, tal vez un hijo que se ha desviado del camino del Señor. Muchas veces yo veo muchas madres clamando y pidiendo oración y diciendo, ayúdenme a orar por mi hijo, ayúdenme a orar por mi hija, porque mis hijos se han descarriado del camino del Señor. Y como padres creo que es el mayor temor que tenemos, porque en nuestros labios está el llevar el mensaje, el predicar la palabra. Y qué gozo sentimos cuando un alma se convierte al Señor, pero cuando son nuestros propios hijos los que están fuera del camino del Señor. Ahora que conocemos la verdad y que sabemos que hay un destino para ellos, que hay un lugar en el que ellos van a sufrir, un lugar de sufrimiento, nosotros no deseamos que nuestros hijos se pierdan. Entonces esto trae angustia, trae clamor a los corazones de nosotros como padres y empezamos a clamar por nuestros hijos, a esperar esa esperanza que debemos de tener en el Señor. Pero muchas veces estas angustias acaban con nuestras energías. Nuestra energía empieza a agotarse. No solamente en nuestro físico se agota. Muchas veces nuestro físico se agota el físico, se agota también emocionalmente, empezamos a debilitarnos emocionalmente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos peleando una batalla, peleando por nuestros hijos, peleando por nuestra familia, peleando por un país, ahora estamos peleando por una nación, entonces nosotros empezamos a debilitarnos en muchas ocasiones emocionalmente. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia se levanta a clamar, también el enemigo se levanta a querer confundirnos. El enemigo se levanta y trae trampas a nuestra mente. Tal vez el enemigo usa a otras personas para que vengan a decirnos, ¿para qué vas a seguir clamando? ¿Para qué vas a clamar? Si ya tú ya no tienes esperanza. Ya no, ¿qué esperas? Ya no hay nada más que hacer. Pero entonces vemos de que viene a nosotros también el debilitamiento emocional y también muchas veces nos debilitamos espiritualmente cuando estamos en angustia. Yo veo aquí a David. David era un hombre que clamaba, que se angustiaba también. No es malo sentir angustia, sentir ese temor, sentir ese deseo de clamar cuando nosotros estamos en un momento triste. ¿Por qué? Porque David lo hacía. Yo veo a muchos en la palabra del Señor que clamaban con angustia por el pueblo, clamaban por angustia por sus hijos, clamaban con angustia por sus familiares. Entonces nosotros debemos de seguir ese ejemplo y seguir clamando, amén. Debido a que este mundo y sus trampas puestas por el enemigo, entonces nosotros dice que nos perdemos muchas veces del propósito, de la meta, y nuestra meta es permanecer en la fuente de luz. En una ocasión mi hermana Elia decía en la radio, aunque las tinieblas quieran destruirte, no podrán, porque si en ti hay luz, la luz resplandece en las tinieblas, dice la palabra del Señor. Si en usted hay luz, esa luz va a resplandecer en las tinieblas, aunque esté en un mundo rodeado de tinieblas, de angustia, de desesperación, entonces usted en sí se enciende en la presencia del Señor. Nosotros somos como esa pequeña llama, no porque alumbremos con luz propia, sino que es porque el Señor nos ilumina, es la gracia del Señor reflejada en nosotros. Entonces, donde el Señor está, allí hay luz, allí hay libertad, ahí empezamos a ver de que todas las tribulaciones que nos aquejan empiezan a destruirse, empiezan a desaparecer, amén. Entonces, ya que nosotros entendemos que realmente como cristianos, en nosotros hay una esperanza, en nosotros hay ese deseo de buscar del Señor, debemos de entender dos puntos que yo veo en este pasaje en la vida del cristiano, en nosotros como cristianos, como siervos del Señor. Y ese primer punto es que contamos con los dones.
La palabra del Señor dice que tenemos dones espirituales. En el libro de Gálatas 5:22 menciona una lista de los dones espirituales y entre uno de esos dones está la paciencia. Puede buscarlo en su Biblia, el libro de Gálatas 5:22, y allí va a encontrar que uno de los dones espirituales que el Señor, de las armas que el Señor ha puesto en nuestras manos como cristianos, es que contamos con esa paciencia para los dones. Dice, la paciencia es una virtud. Recuerde que esa paciencia es una virtud que está en usted, una virtud que está en mí. Es algo que el Señor ha puesto en nosotros como cristianos. David fue un rey al cual el Señor probó de muchas maneras. Él lo probó de muchas formas y sin dudarlo también debía de ser probado en su paciencia. El significado de paciencia es tener la capacidad de sufrir y tolerar las desgracias y adversidades o cosas molestas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. La paciencia no tiene en sí su naturaleza, no hay rebelión en la paciencia. En la paciencia no hay queja. Cuando nosotros estamos esperando en el Señor, no podemos estar diciéndole al Señor, Señor, creemos en ti, tengo paciencia, pruébame en la paciencia, pero me estoy quejando, estoy diciendo, ¿y por qué no actúas, Señor? Mira, a mi hermano ya le resolviste su problema, ¿por qué a mí no? Al hermano ya le solucionaste, sus hijos ya se convirtieron al Señor, ¿por qué los míos aún no? Entonces viene la queja a nuestra vida, cuando realmente el punto que estamos tratando es que es un don el tener paciencia. Si usted es cristiano, en usted hay una paciencia, en usted hay tranquilidad, en usted hay calma. Calma dice actuando y hay tranquilidad en la espera. Mientras usted espera, su corazón está tranquilo. Mientras usted confía en el Señor, que el Señor va a responder a su respuesta, le va a dar respuesta a sus preguntas, en usted hay tranquilidad, hay calma, está en esa espera de esa respuesta. Amén. David era una persona que le servía al rey y él muchas veces pasó por muchas pruebas. No solamente podemos hablar de David en sus triunfos, sino que también él debía de pasar por un proceso. Ese proceso, Dios mismo desde el principio lo tenía que preparar para que él fuera un rey, porque el Señor tenía un propósito. Nuestra vida en los caminos del Señor tiene un propósito. No vivimos aquí solo porque nacimos, crecimos, nos reproducimos y luego morimos. No, la vida del cristiano no lleva ese proceso. La vida del cristiano tiene un propósito, y el propósito es que nos preparemos para estar con el Rey. Nosotros estamos aquí en este mundo lleno de tantas pruebas, de tantas angustias, de tanta tribulación. Es porque el Señor desea prepararnos. Nosotros estamos en un proceso, estamos en el camino. Recuerde que nosotros aquí somos extranjeros, nosotros estamos caminando, preparándonos para llegar a nuestro verdadero destino. Amén. En este caso a David le tocó, él tenía que ganar batallas. Recuerdan que el joven David, el pastorcito, él primero empezaba con las batallas preparándolo al Señor cuando él tenía que pastorear las ovejas. Él mataba, dice que él destruía, defendía sus ovejas, defendiendo sus ovejas de los animales que acechaban, de los animales salvajes, de los osos. Dice que él luchaba contra ellos. Más adelante le toca que vencer a un gigante. ¿Usted ya venció al gigante que está ahí acechándole? ¿Usted ya venció a ese gigante que está al frente de usted queriéndole robar esta bendición que el Señor está preparando para usted, mientras usted tiene que esperar con paciencia para que se cumpla la palabra del Señor en su vida? Muchas veces el Señor pone un gigante al frente de nosotros para ver si nosotros somos capaces de decir en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová yo te destruiré, así como lo hizo David.
David, en el nombre del Señor, él destruyó a ese gigante que se paró al frente de él y al frente del pueblo. Acuérdese que él no estaba peleando una batalla sola, una batalla personal. Él estaba peleando su batalla, pero él estaba peleando la batalla del Señor y la batalla del pueblo del Señor. Como cristianos, hoy en día el Señor nos tiene aquí en este caos, porque es un caos el que está viviendo el mundo hoy en día. El Señor nos tiene aquí al frente peleando la batalla por el pueblo. Es la iglesia la que está llamada a pelear esa batalla, a doblar rodillas, a ganarle al enemigo todas esas almas que él quiere llevarse con él. Somos nosotros esos David que el Señor ha levantado en este tiempo para que luchemos y nos enfrentemos a ese gigante que está al frente del pueblo para destruirlo. Amén. Gloria al Señor. También el Señor lo estaba preparando para ganarse el amor y el respeto de Saúl. Él estaba allí, él le tocaba el arpa para Saúl, para poderse ganar ese amor, ese cariño, para que él pudiera estar tranquilo junto a él. Pero también dice que tuvo que sufrir y tolerar el ser perseguido y lo hizo sin quejarse. Él fue perseguido también por aquel al que él le tocaba el arpa, por aquel que recibía tranquilidad mientras él le tocaba y adoraba al Señor. Él después sufrió persecución, pero todo esto el Señor lo hizo para que él llegara a un momento de tener paciencia, de que él dijera, ok, voy a tener paciencia, voy a confiar en el Señor, voy a confiar en que el Señor me puso en este lugar porque Él tiene propósitos con mi vida. El Señor tiene propósitos con ustedes, el Señor tiene propósitos para conmigo. El Señor nos tiene aquí porque Él quiere que nosotros aprendamos a ser pacientes en este tiempo de angustia. En Santiago 5:10 nos habla mucho en relación a la paciencia. Empieza el Señor a decir de que los profetas tenían paciencia, que nosotros debíamos de aprender de ellos. Dice el versículo 10, Santiago 5:10, dice, hermanos míos, tomad por ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor es misericordioso, el Señor es compasivo para con nosotros. La paciencia es algo que nos debe de nosotros de mover a un clamor de otro nivel. Nosotros debemos de aprender a que debemos de buscar al Señor a un nivel superior, no porque nosotros crezcamos en nivel y decir, ok, yo ahora ya el Señor me procesó y estoy en otro nivel en el que no están mis hermanos. No, la paciencia es aquella que nos lleva a clamar con angustia. Yo veo en Abraham, él tenía un hombre de paciencia. Y Sara, ¿por qué no hablar de ella? Muchas veces referimos solamente a Abraham, pero Sara también era una anciana, llegó a una edad anciana. Y aunque en la palabra del Señor se relata el momento en el que Sara se ríe por lo que está sucediendo y todo, pero vemos que a pesar de todo ellos confiaron al Señor. Abraham confió en Dios y tuvo paciencia, esperó hasta que llegó el hijo que el Señor le había prometido. Amén. Todos estos hombres del pasado, los profetas, ellos sufrieron enfermedades, muchos de ellos sufrieron muchas enfermedades, muchos de ellos sufrieron persecución, fueron perseguidos, muchos de ellos sufrieron cárceles, fueron encarcelados, pero ninguno de ellos se quedó sin recompensa. Porque vemos que en el caso a mí me gusta mucho la historia de Esteban, que dice que Esteban estaba con sus ojos puestos en el Señor y él sufrió hasta la muerte, fue apedreado, pero aún así él se mantuvo firme. Él no sufrió en ese momento una cárcel, pero sí sufrió persecución. Sí sufrió que en ese momento él iba a ser apedreado. ¿Por qué? Porque ya era tanto
lo que estaba haciendo el Señor a través de ellos, que entonces venían y se juntaban contra ellos, los tomaban y los llevaban, los presentaban a una corte, los presentaban a otra. Muchos de ellos fueron encarcelados. En este caso, él fue apedreado en defensa del Evangelio. Pero ellos no dudaron en ningún momento, en su momento de angustia. En su momento de angustia, de clamor, ellos no dudaron, así como David en el Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová. Y me gusta esa parte, porque no dice, esperé en el Señor, en una promesa del Señor, sino que dice, esperé a Jehová, porque Jehová mismo vendrá a salvarme. El Dios mismo, Él va a estar ahí conmigo para defenderme. La historia de los jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, que dice la palabra del Señor que a ellos les dijeron que iban a ser echados en un horno de fuego si ellos no se rendían ante esta estatua que había levantado el rey. Entonces ellos dijeron, no, nosotros no nos vamos a rendir delante de esta estatua. Nosotros le servimos al Dios vivo, al Dios del cielo. Entonces, y dicen ellos, aún así, le dicen, tienen que arrodillarse o si no serán echados al horno de fuego. Y ellos dicen, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a defender, el Señor nos va a librar. Y dicen, y si no, pues de todas formas no nos vamos a rendir delante de esta estatua. La convicción de ellos era de mantenerse firmes, esperando en que ellos tenían la esperanza que el Señor los iba a defender, que el Señor los iba a librar, que el Señor los iba a guardar de la prueba. Y aún así ellos dicen, y si así no fuese, de igual forma nosotros no nos vamos a rendir. Nosotros muchas veces no le vemos el futuro a las situaciones. No le vemos el futuro por lo que nosotros estamos clamando y pacientemente y esperando la respuesta del Señor. Y tal vez tendemos a rendirnos, pero estos jóvenes dicen no. Ellos nos enseñan que el Señor nos da la fuerza y dicen no, nosotros no nos vamos a rendir. ¿Y qué es lo que sucedió en la historia? Que vienen y son echados a ese horno de fuego que dice que fue calentado 7 veces más de lo que normalmente lo calentaban. Entonces el Señor viene, ellos fueron echados, incluso los que los ataron, dice que mientras los lanzaron ellos fueron alcanzados por las llamas y fueron quemados en el momento. Y ellos estaban allí en ese horno de fuego, dice que se paseaban, pero no solamente ellos tres, entonces allí vino la respuesta de ellos. Tuvieron que llegar al punto no solamente de ver el horno enfrente de ellos, sino de ser echados dentro del horno para poder ver la gloria del Señor, para poder ver al Señor manifestado, porque luego todos se asombraban y decían que acaso no fueron 3 los jóvenes que tiraron al horno de fuego, y resultaba que allí habían 4 paseándose en medio de las llamas, y dice el rey, oh, wow, veo a 4, dice, y al cuarto que tiene semejanza al Hijo, era el Hijo de Dios el que estaba allí. Él dice, el cuarto es diferente. El cuarto es diferente a los que están paseándose allí. Lo pudo reconocer, pudo ver lo que había allí. Era la presencia misma del Señor la que estaba con ellos. Así nosotros, cuando nosotros pasamos por tribulaciones, por pruebas, entonces es el Señor el que viene en nuestro rescate. Es el Señor el que nos ayuda. Amén. El segundo punto nos habla, y es en el mismo versículo 1 donde dice que y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Jehová inclina su oído hacia nosotros. Cuando nosotros clamamos y esperamos en Él, esperamos con paciencia, esperamos con fe primeramente, entonces el Señor escucha, Él va a inclinar su oído hacia nosotros. Entonces es cuando entendemos que conocer el tiempo de Dios, eso va a traer alivio a nuestras cargas. El tiempo de Dios es perfecto y el Señor va a escuchar cuando estamos desesperados y necesitamos de esta paciencia, fe. Entonces vendrá el momento, el tiempo de Dios en el que el Señor va a aliviar nuestras cargas. El Señor va a inclinar su oído. Nuestra fe es la que nos da la paciencia para que nosotros esperemos. En este caso David era un hombre de fe,
Y nosotros somos llamados a ser hombres y mujeres de fe, que nos levantemos creyendo que el Señor va a inclinar su oído y va a escuchar nuestro clamor, va a escuchar lo que nosotros tenemos que presentar delante de Él, porque nosotros podemos presentar todas nuestras quejas delante del Señor y Él va a tomar todas nuestras cargas, va a tomar todas esas cargas y nos va a hacer descansar. Amén. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Wow, qué hermoso. En el tiempo de la angustia es muy difícil conocer y ver la mano de Dios, pero eso no significa que la mano de Dios no está extendida hacia nosotros. Eso no significa en ningún momento que Dios no está prestando atención hacia nuestro sufrimiento, hacia nuestra angustia. Entonces David en este caso toma un ejemplo donde dice que él lo hizo sacar del pozo de la desesperación. Y dice del lodo cenagoso. Wow, yo me pongo a pensar, ¿cuál es la naturaleza de un pozo? La naturaleza de un pozo es llevar agua, es de llevar agua. Pero él dice del lodo cenagoso, adentro del pozo donde él se encontraba. Él lo describe así, lo ilustra de esta forma. Es un pozo de desesperación, porque estaba desesperado, pero confiando en el Señor, desesperado, angustiado, pero con la esperanza puesta en el Señor. Dice, en ese lodo cenagoso, era un lodo cenagoso, y uno se asombra y dice, wow, entonces este pozo no producía agua, sino lodo, producía lodo. Entonces dice que este pozo, lo único que él le ofrecía era ese lodo, y dice que el lodo cenagoso es una cantidad abundante de cieno o de lodo que se suele hallar en ríos, lagunas y pantanos. Es un sinónimo de un lodazal o de un barrizal. Solamente en los pantanos se encontraban también estos barros, este lodo en el que él describe que él estaba. Muchas veces nos encontramos en el pantano. En este mundo no tiene nada bueno que ofrecernos. Este mundo lo único que nos ofrece es angustia, es desesperación, es un pozo de desesperación en el que estamos. Pero nosotros confiamos en el Señor que Él nos va a sacar de allí. Cuando el ser humano cae en este pozo, entonces la vida se llena de oscuridad. Nuestra vida como ser humano se vuelve oscura. No hay claridad, nuestros ojos no pueden ver la luz. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar oscuro dentro del pozo. Dentro del pozo, imagínense un lugar en donde no hay luz. No hay luz por ningún lado dentro de un pozo. Es un lugar donde el oxígeno no es lo mismo. Dentro de un pozo, si usted estudia la naturaleza de un pozo, el oxígeno es diferente al que nosotros como seres humanos estamos acostumbrados. Empezamos a asfixiarnos, sentimos que el oxígeno no cambiamos de ambiente dentro de ese pozo. El ambiente es totalmente diferente. Es un lugar que dice que el pozo es si tú quieres buscar respuesta, entonces empiezas a cavar. Pero entre más cavas, ¿cuál es lo que está sucediendo? Entre más cavas dentro de ese pozo, lo que sucede con nuestra vida es que más nos hundimos, más nos estamos yendo hacia abajo, más estamos llegando a una profundidad en donde la luz se está volviendo cada vez menos visible para nuestra vida. No podemos encontrar auxilio hacia ningún lado. Por más que busquemos hacia los lados, no hay nada. Vemos a un lado y vemos que allí solo hay un muro, una pared. Solo hay algo que nos impide ver más hacia adelante de nuestras propias narices. Vemos hacia otro lado, no encontramos salida. Esa es la naturaleza del pozo en el que David se encontraba. No había salida por ningún lado. No había a quién buscar, a quien él le pudiera decir, ayúdame. No encontraba esa esperanza de salvación en ese momento, esa esperanza de consuelo, de que el Señor lo hiciese sacar de ese pozo de desesperación en el que él se encontraba. Entonces es cuando nosotros comprendemos que solamente tenemos una esperanza.
Es la única esperanza de vida que tiene el cristiano. Y la única esperanza que se encuentra, que tú puedes conseguir si estás adentro de ese pozo o si estás a punto de caer en ese pozo, ¿sabes cuál es? Si tú estás dentro de un pozo, el único lugar donde vas a encontrar la luz es viendo hacia arriba, alzando tus ojos al cielo. Es el único lugar donde hay luz. Ves hacia los lados, ves oscuridad, ves hacia abajo, ves oscuridad. Entonces levanta tu vista al cielo. Adentro del pozo vas a ver una luz que está alumbrando sobre tu vida, una luz que está posada sobre tu cabeza y te está diciendo, hijo, toma mi mano. Toma mi mano, yo te sacaré de allí, yo voy a sacarte, yo voy a levantarte, yo voy a restaurarte de donde tú has caído. Entonces, cuando nosotros tenemos esa recompensa y decimos, wow, Señor, gracias Dios, porque tú me estás sacando de este pozo. Nuestros ojos están puestos hacia ti, Señor. ¿Por qué? Porque Jehová está inclinado hacia nosotros y nuestra única salida es el Señor, el Dios de Israel, porque dice, y se inclinó a mí, como decía en el versículo 1, Él se inclinó hacia nosotros. Al ver cómo estábamos angustiados, al ver cómo estamos hoy en día angustiados, el Señor se inclina hacia nosotros. Y lo único que nosotros debemos de hacer es alzar nuestros ojos al Señor y decirle, Señor, rescátame, Señor, sálvame, Señor, tú eres mi única esperanza. Solamente en ti está la única salida. Solamente en ti tengo la esperanza. En Santiago capítulo 5, el versículo 7 y 8, es un pasaje, el capítulo 5, en el cual el Señor nos habla en el libro de Santiago en relación a la paciencia en el sufrimiento. La paciencia en el sufrimiento. Él nos dice que hay paciencia. Allí vamos a encontrar la paciencia mientras sufrimos. Y dice Santiago 5, 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Esa es la paciencia del cristiano y la compara con aquel que siembra. El que siembra no sembró ahora y mañana va a estar esperando a que ya hay fruto, no. La paciencia es como el sembrador, que él siembra, él cuida sus plantas, la está labrando, está teniendo el cuidado que no crezca nada malo junto a ella, está cuidando de que la plantita tenga el sol suficiente y dice, y espera esa lluvia temprana y tardía para que sea regada y pueda producir frutos. Así nosotros, la palabra del Señor nos manda a que estemos firmes, pacientes, esperando esa esperanza que viene, que es la venida del Señor, porque la venida del Señor está cerca. Esperar pacientemente significa que el alivio no siempre llega inmediatamente, no siempre va a llegar inmediatamente, pero en esta espera no dudamos en que ese tiempo de alivio vendrá. Un tiempo de refugio en nuestras vidas. La paciencia no significa que va a llegar la respuesta del Señor inmediatamente, pero sí significa que nosotros tenemos una esperanza. La paciencia trae esperanza. Mientras nosotros estamos esperando pacientemente en el Señor, pacientemente esperando a Jehová, entonces hay esperanzas para nosotros. Y esa esperanza trae un cumplimiento que es la palabra del Señor y es una recompensa. Esa paciencia trae recompensa consigo para con nosotros. Así que, hermanos, la esperanza va a traer consigo recompensa. Esperemos esa recompensa en el Señor. El Señor, dice David, que va a poner un cántico nuevo en nuestros labios. Dice el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. El Señor va a poner un motivo nuevo para que nosotros nos regocijemos en Él. El Señor va a traer en esta recompensa, va a ser que mientras esperamos, mientras estamos aquí esperando,
con paciencia, clamando al Señor, entonces el Señor va a poner una alabanza en nuestros labios. Mientras esperamos esa gloriosa venida del Señor, nuestros labios deben de tener un nuevo cántico, tiene que tener una nueva alabanza cada día, adorando al Señor mientras esperamos que el Señor nos haya hallando, haciendo así, que el Señor nos haya adorándole a Él, sirviéndole a Él, no solamente a Él, sino que también a nuestros hermanos. Mi consejo, hermanos, en esta oportunidad es, mientras usted espera, mientras usted está allí pacientemente en esa espera, esperando a Jehová, esperando la respuesta del Señor para su vida, no le pregunte al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Sino pregúntele al Señor, ¿para qué, Señor? ¿Para qué me tienes aquí? Yo sé que hay un propósito con mi vida, hay un propósito que tú quieres que yo haga durante yo espero, durante yo estoy en este momento. Dime qué quieres que yo haga, Señor. Entonces es cuando usted va a empezar a desarrollar un verdadero encuentro con el Señor y va a cambiar los conceptos en los que usted estaba viendo, el concepto que usted veía anteriormente que decía que estaba en el pozo de la desesperación, en lodo cenagoso donde no hay luz, donde no hay oxígeno, donde todo el ambiente cambia. No, porque usted ya está en ese momento que ya entró en un encuentro con el Señor. Entonces los conceptos van a tomar un rumbo diferente. Usted va a estar adorando al Señor, mientras tal vez su familia todavía no le está sirviendo al Señor, pero otros están gozando con usted. Otros se están convirtiendo a través de la palabra predicada por sus labios, por mientras usted se deja usar por el Señor. Otros están recibiendo vida, otros están recibiendo esperanza. Otros están recibiendo luz, están recibiendo de usted todo ese gozo que el Señor quiere que usted emita. Y como decía en el libro de Santiago, que nuestra esperanza, esa paciencia, trae la esperanza que es la venida del Señor. La venida del Señor es la esperanza que todo el cristiano está confiando, tiene la fe, tenemos fe en la venida del Señor. En este mundo vamos a aprender a ser como David, a decirle, Señor, pacientemente voy a esperar en ti. Y dice el versículo 17 con el que él cierra este salmo precioso, dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Ese es el clamor de nosotros. Aunque afligidos, aunque angustiados o necesitados, Jehová pensará en nosotros. Jehová piensa en nosotros. Un ejemplo que a mí me gusta en relación a la paciencia es la mujer encinta. Una mujer encinta tiene que esperar 9 meses. Muchas veces esos 9 meses no son unos meses muy, vamos a decirlo de este punto de vista, en mi caso como testimonio, no es algo en el que solamente pasamos gozos y alegrías. Claro que es lo más hermoso de como seres humanos, como mujeres, estar encinta. Pero muchas veces durante esos 9 meses sufrimos de muchos síntomas. En mi caso, los 9 meses son pasando por muchas náuseas, vómitos, todos los síntomas que se supone que duren los 3 meses de gestación. En mi caso dilatan los 9 meses. En mis 2 embarazos anteriores me ha sucedido que me ha dado diabetes gestacional. Y es muy difícil tener que estar bajo un tratamiento, bajo una dieta estricta. Pero entonces yo digo, con paciencia voy a esperar, con paciencia voy a esperar porque voy a ver mi recompensa. Y pasan los 9 meses. Y al pasar los 9 meses, entonces vemos como madre la recompensa. La mujer encinta ve a su hijo. Entonces toda la angustia se acaba. Todo el dolor inmediatamente, lo digo por testimonio propio. Todo dolor, todo sufrimiento se acaba en ese momento en el que vemos a nuestros hijos. Así es la vida del cristiano, como una mujer encinta que está pasando por angustia, una mujer que está a punto de dar a luz, que los dolores son tan fuertes, en el cual muchas veces decimos como mujeres, no voy a poder, no voy a soportarlo. Pero cuando nosotros seguimos y seguimos y seguimos y seguimos esperando ese momento, viene la bendición, viene ese bebé que nace, viene
la recompensa para nosotros como madres. Así es la vida del cristiano. La vida del cristiano debe de ejercer la paciencia. ¿Por qué? Porque en la paciencia del cristiano hay recompensa. Y la recompensa es la venida del Señor. Así es que, hermano mío, no te muevas de donde estás. El Señor nos ha puesto, dice que nos ha puesto nuestros pies sobre peñas, sobre una roca puso nuestros pies, enderezó nuestros pasos de donde nosotros andábamos. El Señor puso nuestros pies sobre la roca que es Cristo. Así es que nosotros como cristianos sabemos de que tenemos que seguir adelante, seguir luchando, no dejarnos vencer por la crisis que hay afuera, la crisis que hay en el mundo. Simplemente a nosotros los cristianos nos dicen: ergíos, porque nuestra redención se acerca. La redención del cristiano se acerca. Así es que pacientemente permanece allí con paciencia. Ten fe en el Señor. Espera un poco más, un poco más. Este tiempo ya estamos que literalmente cuando hablamos de estas cosas, yo siento como el Señor trae gozo a mi vida. Porque yo digo: wow, Señor, ya va a suceder lo que tanto anhelamos. Señor, aquí estamos pacientemente en la línea de batalla, luchando contra todo lo que se nos venga adelante y con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que no te aparten, tus ojos no se aparten del Señor, que tus ojos no se aparten de Jesús. Mantén tu vista en Jesucristo, que Él es nuestro Salvador, Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. En Él nosotros vamos a ser más que vencedores. Un poco más, resiste en el Señor. Y si tal vez ustedes en esta hora, alguno de ustedes se encuentra tal vez triste, angustiado, el caos que hay afuera a todos nos trae, vamos a decirlo en este punto, un poco de estrés, nos mantiene un poco, tal vez agotados, pero en este momento te voy a pedir que ores, que clames al Señor, que inclines tu rostro y que le digas: Señor, aquí estoy, Dios mío. Pongo todas mis angustias, todas mis cargas, las presento delante de ti, Señor. Yo quiero, Señor, pacientemente esperarte a ti, Señor, esperar a Jehová, esperar a que Él escuche mi clamor, porque yo sé que Él lo hará. Él inclinará su rostro y inclinará su oído y escuchará el clamor que tú estás levantando en esta noche. Dios mío, te damos gracias, Señor, porque tú nos rescataste, Señor. Tú estás rescatando, Dios de la gloria. Y para aquel que aún no te conoce, Señor, tu mano está, Señor, extendida hacia ellos, esperando que ellos tomen tu mano y tú sacarlos de ese pozo y ponerlos sobre la roca que es Cristo. Dios mío, te doy gracias por tu iglesia y por tu remanente, Señor. Bendice, Señor Jesús, a cada uno de ellos, Dios de la gloria, y que esta obra, Señor, sea prosperada, Señor, y que esta obra, Dios mío, pueda, Señor, hacer, Señor, y cumplir con el mensaje, Dios de la gloria. Es lo que anhelamos, Dios mío. No queremos, Dios de la gloria, nada, Señor, para nosotros, sino que todo lo que se haga, Señor, sea para el reino. Todo lo que se haga sea para el reino, porque el Rey ya viene. El Rey ya está a las puertas y nosotros como iglesia lo esperamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos a ti, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Espero que este mensaje usted lo atesore en su corazón. Es un mensaje que en realidad el Señor ha tratado conmigo. La paciencia, que es algo que el cristiano necesita desarrollar, y esperamos que sea de bendición para su vida. Dios les bendiga y que pasen un lindo día.